Bolivia queda muy fuertemente golpeada a partir de la Guerra del Pacífico, que se va a llevar de 1879 a 1883. Pero ¿por qué se da esta guerra? ¿Qué consecuencias hubo? Esta guerra se da a partir de que el gobierno boliviano rompe un tratado. ¿Con quién rompe un tratado? Con Chile. ¿Qué decía ese tratado? Ese tratado decía que de acá a 10 años no podía subir los impuestos a las empresas chilenas. Bolivia los rompe, sube los impuestos a la empresa exportadora de Chile y Chile como represalia va y le ocupa el territorio boliviano. Pero no un pequeño territorio, termina ocupando 120.000 kilómetros cuadrados del territorio boliviano. Después de la guerra con Chile, el positivismo termina penetrando en el país tardíamente, queriendo superar las ideas del catolicismo y espiritualismo influenciado por Francisca Arrens. El movimiento obrero boliviano demostró repetidas veces su enorme combatividad y al mismo tiempo su fracaso para construir un discurso nacional popular capaz de enfrentar efectivamente al bloque en el poder. El mejoramiento de la situación del pueblo boliviano fue concebido por algunos intelectuales como regeneración y otros como evolución. El positivismo ingresó al país luego de la guerra con Chile, tratando de superar el eclecticismo, el catolicismo y el espiritualismo. El movimiento liberal se inclinó hacia el positivismo cotidiano. Dentro de ese movimiento, la influencia del liberalismo sarmientino, mejor dicho, inclinado para el otro lado, de Herbert Spencer y sus ideas pedagógicas ejercieron acciones importantes. La regeneración resultó así por algunos intelectuales como Nicomedes Antelo. Esto sucedió por la separación de los indios y la regeneración de la raza, inmigración, industrialización y purificación del país. En 1909 se realizó la formación de educadores en base a la introducción de docentes con ideas y pensamientos positivistas. Con la evolución progresista surgieron nuevos intelectuales, los cuales intentaban una apertura de los cerrados pensamientos influidos por Comte, también con ideas de José Jacintos, quienes expresaba sus ideas con el mismo sentido, hacia el mismo fin. Estaban en contra de la enseñanza verbal en las universidades. Empezaron a interesarse mucho en la educación y hasta dieron sugerencias para la educación en el país. Una de las sugerencias con respecto a la educación del país era aprender de los sistemas educativos de los negros de Estados Unidos e implementarlo en los indígenas bolivianos. Bustillo decía que para el país era necesario tener menos letrados y más técnicos. Por otro lado, Franz Tamayo, escritor y periodista boliviano, formado en el positivismo y biologismo, expresaba que la cuestión indígena boliviana estaba ligada fuertemente a un problema educativo. Entonces, él criticaba la pedagogía afrancesada y extranjerizante que imponía la clase dominante, publicando una serie de artículos en el Diario de La Paz titulado Creación de una pedagogía nacional. Él decía que era necesario para Bolivia pensar una pedagogía nacional, una pedagogía que se base en las características culturales del pueblo boliviano, que se base en la necesidad del desarrollo independiente del país. Él sostenía que de nada valía ir a buscar a Europa pedagogías que no tenían nada que ver con la realidad en Bolivia. Es así que su concepción dejó de lado el factor económico y se enfocó más en lo social. Se enfocó en la raza cultura.
El positivismo no logró dominar el pensamiento de Tamayo, sino que ocupó un lugar central, un evolucionismo que lo motivó a confiar plenamente en la capacidad de aprendizaje del indio. Tamayo consideraba que para ponerlo a utilizar el pensamiento científico lo haría mediante estímulos culturales. Para eso buscó leyes que resaltaran rasgos biológicos propios de la raza indígena, pero no reduciendo la raza a la determinación biológica, sino que la entendió como el resultado de la heterogeneidad o diversidad étnica. La raza es, según Tamayo, una fachada de papel, que tras ellas no existe ninguna entidad físicamente real o lógicamente verdadera. El autor de Creación de la Pedagogía Nacional no halló un término con el cual sustituir raza. Su concepción se llenó de vitalismo, orientándose a la búsqueda de cualidades en el carácter ya no racial sino nacional, el cual definió como un conjunto historia, medios, ambiente, raza. Defendiendo al indio, dijo que la raza no solo consta de elementos negativos, sino que es necesario estudiar los desconocidos mecanismos íntimos de los bolivianos, para así deducir métodos y leyes sobre los cuales fundar una pedagogía nacional y científica. Esta debería tener en cuenta la inteligencia, los gustos, las afinidades, las repulsiones y las costumbres de los bolivianos. Entonces, la creación de una pedagogía nacional tropezaba, según Tamayo, con la insuficiencia de formación de los intelectuales en Bolivia y con la tendencia a copiar modelos europeos por parte de la clase dominante. Bueno, siguiendo el tema y como expresaba mi compañera, que la pedagogía boliviana tenía que resolverse en Bolivia apoyándose en estadísticas demográficas y psicológicos, que no servía traer métodos europeos ni tampoco mandar a adquirirlos, ¿no? Sino que era mejor traer a esos sabios extranjeros para ayudar al país para una creación de una pedagogía nacional, ¿no? más armónica, con las características internas, ¿no? O sea que la tarea de los pedagogos era de descubrir la ley de la vida boliviana. Tamayo fue un antecedente importante para el movimiento reformista universitario de su país en 1920, ¿no? La crítica de Tamayo es una de las primeras del siglo XX destinada a denunciar el carácter opresor del discurso de la instrucción pública.